asko hemen gurekin egoteagatik. Gaur erakusketa inauguratzen dugu eta guretzat hori handia da erakusketa honekin hastea. Egia esateko, momentu arrarra da Zaldibarreko ezer honekin gertatu denarekin, baina bai interesgarria iruditzen zaigula hau martxan ipintzea. Prebentzioa eta lan istripuak betidanik egon diren gauza izan dira, baina mehatzaritzaren garaian asko egoten ziren eta ziren soilik ezusteko bat edo horrelako gauza, baina gaur egun gauzak aldatu dira. Eta Rafa Ruzafa da erakusketa honen komisarioa, berak investigazio bat egin du horren inguruan, osalanen laguntzarekin, eta horregatik martxan ipini dugu erakusketa hau. Bien, gracias por venir. Decía que inauguramos la exposición temporal de prevención de riesgos y accidentes laborales siglos XIX-XXI y que, aunque es un momento un poco raro por todo el tema de Zaldívar y eso, sí que creemos que es importante poner en marcha este tipo de proyectos porque en la época de la minería que hablamos en el museo, los accidentes laborales eran meras desgracias que ocurrían diariamente y que tampoco iban más allá, y hoy en día ya la cosa ha cambiado y ha mejorado bastante. Entonces yo simplemente que Rafa explique todo el trabajo de investigación que ha hecho en torno a este asunto y gracias a Osalan también por todas las piezas que nos han cedido para poder llevar a cabo la exposición. Gracias. Okay, pues un placer. Como ha dicho Aisea, la exposición, veis que por aquí está el roll-up que llaman accidentes. Por ahí hay ficha también si queréis coger, o sea que algunos os habéis seguido ya. Accidentes laborales y prevención siglos XIX y XXI. Es una exposición pequeñita que se ha organizado por tres instituciones, un instituto universitario de la Universidad del País Vasco, el Valentín de Foronda, del cual yo soy investigador, el propio Museo de la Minería y el Instituto Vasco de Salud y ¿cómo es? Salud y Seguridad Laborales, ¿no? Sí. O viceversa, bien, Osalan, en definitiva, y tal, ¿no? Con miembros de esas dos colecciones, la del museo y la de Osalan, aquí en Vizcaya, aunque es la sede central, pues hemos venido funcionando. Yo he ejercido la tarea de comisario. Es una comisaría, un comisariado de historiador. Se podría discutir de esto, pero no viene a cuento y tal. Se podría comentar, ¿no? En qué consiste un comisariado y demás. Simple coordinador, simple organizador y mostrador de los fondos, medianamente con una cierta coherencia, que es la que voy a intentar explicaros ahora mismo, sin más, ¿no? Podría haber otra gente, hay una amplia delegación, una nutrida delegación de Osalan. Yo creo que conviene mencionar al su director saliente hasta hace, saliente hoy, pero hasta hace 4 días, director vigente Alberto Alonso, que estuvo detrás del proyecto, le interesó la colaboración con el instituto y luego también con el museo, ha funcionado muy bien y hoy no ha podido venir. Por lo tanto, que la idea era que estuviera él aquí, seguramente dijese algo y tal, ¿no? Los que habéis venido podéis en cualquier momento interrumpirme, como cualquiera en la práctica, por lo tanto, interrumpirme, añadir algo, apuntar algo, lo que estiméis oportuno y demás, ¿no? Si queréis, yo por los que somos creo que se puede hacer desde aquí, pero también se puede hacer, ya veis que es pequeño, es el espacio del museo para las exposiciones temporales, cabemos bien, ¿no? Yo creo y tal, sí, y nos situamos desde aquí y nos entendemos, sí, tampoco. Nosotros. Yo también. Son bastantes, como veis, ¿no? Tampoco se trata de tirar nada ni romper nada. Si se va a ver, voy a hacer una referencia como los toreros, así, señalando. Si eso luego nos detenemos o nos acercamos a algo. Que voy a hacer una referencia así circular a la exposición. Más me interesa la cuestión más central, pero si veis que aburro y tal, más central, más medular, más como explicar, más que detenerme en las piezas, que por otra parte se ven en un ratito y están presentadas y por lo tanto se siguen medianamente bien, ¿no? Yo os digo un poco lo que he pensado cuando me imaginé la exposición y veía qué materiales se podían utilizar, se habían utilizado tantos otros de muchas procedencias. ¿Qué tenía yo en la cabeza? Lo primero era trasladar a gente que pudiera venir de la comarca, de cualquier otro territorio, en realidad del País Vasco o de cualquier otro sitio, algo que a veces pasa desapercibido, y yo creo que el público, si es que ese ente existe, el público común, no creo que haya perdido de vista, pero puede haber perdido de vista en algún momento por los estímulos que hay, que es la centralidad en la vida social del trabajo y del mundo del trabajo. Decirlo en este museo parece una obviedad porque remite directamente a ello, pero yo creo que el público, esa cosa
común y tal, puede que no lo tenga tan. Y a mí me da la impresión de que con las variaciones en el tiempo a las que nos dedicamos los historiadores, esto tiene una cierta importancia, ¿no? Y dicho eso, añadir también que los riesgos de seguridad acompañaron y acompañan, antes hemos hecho alguna mención ya, a la actividad laboral en su más amplia acepción, de muchas maneras, en un proceso histórico que el que quiere lo mira y el que no, lo mira como fotos fijas y se puede mirar de cualquiera de las maneras. En realidad, yo recordaré aquí, tampoco es un objeto central de la cosa, ni de la exposición ni de su temática, que la cuestión de los riesgos acompaña a la vida entera, cada vez más de la vida. Esto es una influencia anglosajona creciente, pero el tema de los seguros ante ciertos riesgos van acompañando crecientemente la vida entera. Y nos meteríamos en ese tipo de discurso, en ese tipo de preocupaciones, ¿no? Claro, relacionado con el aspecto central de la vida que concierne a la inmensa mayoría de la población, que es el trabajo. En principio asalariado, pero no solo asalariado, ¿no? También los de Osalan aquí podrían comentar muchas cosas al respecto, pero bueno, me voy a centrar en la parte más histórica, si queréis, de esta cuestión. El acercamiento a la exposición es de tipo lo que nosotros llamamos diacrónico, un fenómeno, un tema, varios agrupados a lo largo del tiempo. Entonces hemos buscado, la idea era esta, aprovechar, se empezaría desde la ficha un poco más grande de introducción que está ahí, desde finales del siglo XIX, en un tiempo de partida que sería el de la libre, entre comillas siempre, libre contratación de la fuerza de trabajo, que implica en casi todos los sectores de población, en casi todos los sectores productivos, bueno, una exposición no tratada, no abordada, apenas abordada por parte de nadie, de los trabajadores, a la posibilidad del accidente y sus consecuencias. De tal manera que el punto de partida, que por ejemplo en la zona minera es muy fácil de seguir, esa carta que veis del noticiero bilbaíno del año 1883 lo deja meridiano, si le dedicáis un ratito a leerla tiene su interés, habla de más cosas además, pero bueno, es suficiente bueno, una situación en la cual el accidente implica, es un riesgo preexistente del cual es consciente el conjunto de la población, en la zona minera también por descontado, implica la muerte, la miseria, la dependencia de la familia, la dependencia absoluta o en buena medida, o de la beneficencia, suponiendo que haya beneficencia. Y en la zona minera apenas hay beneficencia. En cambio en Bilbao, antes hablamos de otras cosas, está la Casa de Misericordia, hay otro tipo de atenciones organizadas en ese tiempo. El destino de los accidentados o de los que están sometidos a esto, de partida, esto viene de atrás en el tiempo, acrecienta en finales del siglo XIX, cuando emerge la gran industria que ha caracterizado la comarca, pues va a más. Ese es nuestro punto de partida, hasta que en algún momento del cambio del siglo XIX al XX, por eso hemos elegido como modelo el preámbulo de la primera ley de accidentes española, pues es un cambio de orientación y de filosofía relativamente asumido, relativamente rápido, lento, un proceso que se abre entonces, por el cual emerge la noción de riesgo industrial como tal, que implica que la legalidad de los estados, en principio liberales, dice que hay una responsabilidad patronal detrás, porque hay un riesgo industrial, hay una responsabilidad patronal, es decir, del patrono, de atención, reparación y cuidado de los trabajadores que corran ese riesgo. En algún momento esto va a ir añadido, va a ir vinculado, desde muy pronto, pero en un proceso que implica distintas fases de la, entre comillas, necesidad, obligación de prevención, que también va a correr de cuenta del patrono. Bueno, a partir de ahí, también desde antes, pero de ahí, los instrumentos que acompañan y que en algún momento el Estado y sus agentes, los agentes estatales, los funcionarios, en buena medida, al principio no muchos, progresivamente crecientes, incorporan un bagaje de herramientas, de mecanismos que en este caso, puesto que formaba parte de la colección del museo, veis que hemos dividido aproximadamente la colección del museo y la colección de Osalan, en el otro sentido, para acabar finalmente en aquel pequeño fetiche que merecerán las palabras hacia el final, ¿no? Porque es magnífico y se ha incorporado a posteriori de cómo se había pensado la propia exposición por una pequeña casualidad, ¿no? de estos últimos meses.
el Estado legisla, los agentes sociales incorporan estas preocupaciones que digo vienen de atrás, si os acercáis, y esto incorpora una institucionalización, en principio desde agentes del Estado, en este caso del Estado español, mucho antes, unos años antes, un par de décadas antes de la propia existencia del Ministerio de Trabajo. Se delegan una serie de funciones. Por un lado, el Estado vigila, legisla seguros sociales lentamente, en concreto el de accidentes de trabajo, poco a poco, y también acomete, se dota crecientemente de otro tipo de instancias, o las ayuda o las promueve, como podrían ser desde el año 1900 también las mutuas patronales de accidentes de trabajo, que incorpora una serie de debates que tenemos todos en la cabeza y vamos a obviar aquí porque creo que pero en todo caso incorpora una serie de discursos, de propaganda muy de su tiempo. En este caso son cartelería de algunas de ellas, en concreto de la Misimetalla, que era la mutua de la siderometalurgia, minero-siderometalurgia, que promovió Altos Hornos de Vizcaya desde los años 30. Y bueno, el juego de carteles que conservaba el museo, algunos son más conocidos, otros son menos, y tenemos especialmente cariño al que forma parte de la colección permanente del museo, el Así me gustas, Baldomero, pero en todo caso forma parte de la batería de preocupaciones y de traslado de iniciativas que habría empezado ya antes, desde mediados del siglo XX, y que se dispara desde los años 60 y luego clamorosamente desde el año 70. Aunque la exposición no le dedica mucho rato, está omnipresente, ¿no?, la cuestión médico y sanitaria, ¿no?, la atención médico-sanitaria. Sabiendo que estamos en Gallarta, sabiendo que el hospital, el primero de los 3 hospitales mineros, está no muy distante de aquí, bueno, pues la atención que las empresas, en concreto las empresas mineras, prestaron por obligación y también por una carga de producción básica, porque los accidentes eran muy frecuentes, pues libritos patronales, en este caso de la franco-belga, la compañía franco-belga, en el cual los médicos de la propia compañía, veis que el librito es desde el año 1951 al 1954, pues los informes de todos y cada uno de los accidentes y sus resultados. Bueno, como la franco-belga en este caso pues había llegado a acuerdos con empresas aseguradoras que atendían este juego entre lo público, lo privado, la legislación y la iniciativa privada, cómo se crea un mercado, un negocio de la cuestión de la salud laboral y cómo se promueve desde relativamente pronto y desde luego el franquismo lo mantiene también, ¿no? El juego de la influencia en el mundo del trabajo, luego le echáis un vistazo si queréis, pues tiene otro tipo de aspectos. Por ejemplo, en este caso también desde la zona minera, la filial minera de Altos Hornos, Agrominsa, que terminó convirtiéndose en la única empresa de extracción minera y que es la responsable última de la desaparición del viejo Gallarta que comentábamos también antes y la creación de la Corta que tenemos aquí al lado. Bueno, pues la empresa promueve, entre tantas otras empresas que lo hacen simultáneamente, pues pregonan, lanzan discursos que tienen que ver con la seguridad la entonces llamada seguridad en el trabajo, que hoy llamaríamos, me corregís los de Salán, pues cultura preventiva, hábitos preventivos, este tipo de situaciones, ¿no? Hay un montón de cuestiones de Agrominsa también, algo que invito a que ojeéis, cómo se vive desde dentro. No es el eje principal de la exposición, pero está omnipresente, cómo vive los sujetos y a la vez objetos del tratamiento y de los cuidados y de la atención de toda índole. Los trabajadores, ¿cómo viven? Pues cómo las empresas les promueven planes de seguridad y los venden pues haciendo sorteos que ahora parecen un poco ridículos en los años 70, pues promoviendo, por ejemplo, quizá hay testigos aquí, lo han vivido y tal, sorteando entre los más exigentes, los más autoexigentes, los más publicitarios dentro de las plantillas, tostadores, algo muy de los años 70 del desarrollismo, televisores, este tipo de vacaciones en seguramente Torrevieja o Benidorm, ya eso es un regalo, son palabras mayores del tipo 1, 2, 3, pero en todo caso, cómo se promueve y cómo hay una pequeña obsesión por dedicar que el régimen primero franquista y finalmente también democrático también alienta, cada uno con sus respectivas presiones muy distintas. En el caso del régimen franquista, pues es una promoción muy desde arriba, muy desde el sistema político autoritario, como el régimen democrático se presiona y se deja presionar
fundamentalmente por los sindicatos de clase emergentes antes incluso de su propia institucionalización que van a acompañar, ¿no? De ahí algunas entidades que también forman parte de ello, públicas, con grandes colaboraciones privadas, como el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que terminará pues integrado en que venía de las estructuras de la seguridad social, va a tener una vida propia y va a tener un desarrollo primero de ámbito nacional estatal, y finalmente va a haber sujeto ya en el régimen democrático a las traslado de competencias a las autonomías, y en el caso vasco pues a lo que va a representar Osalan un poquito más tarde, ya desde principios de los años 90, pero el proceso de institucionalización está presente. Y en algún momento los agentes estatales o empresariales o sindicales o todos juntos, esta línea de debates que no son tan graciosos ni tan cariñosos, sino que pueden estar implicados de amplias pugnas ideológicas y políticas, y de hecho lo están, y la exposición de alguna manera las obvia, por más que aquí testigos presenciales podrían aportar algo y la historia oral tendría algo que decir, y lo viene diciendo ya, pues uno de los elementos que han llegado a formar parte de la vida de la comarca, entre otros, pues el tema del amianto, ¿no? Los riesgos de amianto progresivamente conocidos, ya era un proceso que se conocía desde después de la Segunda Guerra Mundial, pero la asbestosis, otro tipo de enfermedades profesionales que hemos vinculado al tratamiento de la siniestralidad, porque forma parte de la seguridad y de la higiene del trabajo, desde algún momento que tiene que ver con la Segunda República, se incorpora muy lentamente, sigue siendo un proceso muy complicado, muy difícil, que el público o la población concernida ve con muchas desconfianzas, lo sabemos, las mismas que pueden suscitar las propias mutuas patronales de accidentes de trabajo. Bueno, pues el amianto se convierte en uno de los elementos cruciales de la atención laboral y de las preocupaciones sanitarias. En este caso hemos dado el saltito a la colección de Osalan, porque en lo que ellos llaman, lo he oído a varias personas distintas, por lo tanto voy a utilizar la etiqueta, su Museo de los Horrores, pues han donado una parte de cómo los técnicos de Osalan, en algún momento, desde los años 90 ya, nos hemos ubicado a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, pues en sus inspecciones encuentran, por ejemplo en la central térmica de Iberdrola, antes de Iberduero, en Santurtzi, encuentran restos de amianto que documentan, fotografían y gestionan hacia dentro de la propia entidad. Y sin embargo, pues obviamente desde el punto de vista del historiador y el expositor, pues tiene una cierta continuidad, y tener el fetiche de encontrar amianto conservado por los propios técnicos de Osalan, pues tiene una cierta riqueza. A partir de aquí ya hemos mantenido, porque creo que le aporta muchísimo a la exposición, la propia documentación interna de Osalan en el tratamiento de una serie de cuestiones, ¿no? Por ahí forman parte de la exposición de forma muy rica, y también lo tiene la cuestión del amianto, que le hemos dedicado, Aisea y la gente del museo le ha dedicado un espacio central que yo creo que merece de forma clamorosa. La preocupación por la cartelería de otra naturaleza, de otro tiempo, el tema de las máquinas, de la maquinaria, de la atención, bueno, pues tiene un cierto recorrido y todo un esfuerzo publicitario, ¿no? Otros llamarían propagandístico, tanto publicitario como el tema de las falsificaciones de origen asiático, este tipo de cuestiones, que está preservado por también Osalan, y creo que merece la pena dedicar un ratito a los temas de los fallos, las cadenas preventivas, cómo funcionan, cómo no funcionan, en qué tiempo y demás. Merece la pena dedicarle un ratito a los propios carteles. Y quizá la parte más gore, sangrienta del repertorio, es la que tiene que ver también de ese Museo de los Horrores de Osalan, con su propia documentación, que alguien podría decir, bueno, no es muy bonita, no está pensada para ser expuesta, en realidad está pensada como una forma, llama tanto la atención a los técnicos de Osalan algunas cosas que se encuentran, que las conservan y le dan una cierta entidad, y creo que tiene una riqueza expositiva impresionante, ¿no? En distintos accidentes, algunos de ellos mortales, que habría que detenerse en la letra pequeña, que recomiendo que se lea, pero casi todos son artefactos mortales que en algún momento costaron la vida a algún trabajador en el transcurso de su actividad, ¿no? Tiene un componente un tanto ridículo casi siempre, que es lo que llama la atención, por eso ese aspecto
que puede ser frívolo y no quiero que se interprete con frivolidad, pero algo tiene que no es fácil arrebatar, ¿no? Pues bueno, una máquina en un bar, una máquina de refrigerador de cerveza y demás, salta cuando el técnico de reparación la está mirando y lo mata. Alguien que se hace un apaño de una bombona de gas butano y provoca un incendio que en este caso no costó vidas, pero pudo haber costado unas cuantas y demás, ¿no? Y el técnico Salan tiene a bien decir, es que mira cómo se hacen ciertas cosas y tal, ¿no? Aquí el juego de las responsabilidades también lo hemos excluido, aunque podría estar presente, me parece que no conviene tampoco alentarlo, más allá de ver como una serie de elementos que acompañan la actividad más o menos cotidiana y son todos ya del siglo XXI, pues tiene una cierta dedicación, ¿no? Como en una barredora, creo que es la máquina, ¿no? Pues alguien se puede quedar atrapado y morir también mientras trabaja. Este tipo de cuestiones que tienen un componente que desde luego menos divertido, puede ser cualquier cosa, pero a alguien le podría sacar la vena así rara. Bueno, con la actividad de Osalan, pues el tema de los tratamientos más de pequeño nivel, claro, en comparación de la muerte, en comparación de estas cosas, pues otro tipo de tratamientos o de temas pasan a un segundo plano, pero también, por supuesto, habría un acercamiento a todo el tipo de, que han conservado en parte, también de cosecha propia, de maquinaria pues, preventiva para temas de explosímetros, tratamientos de electricidad, ese tipo de cosas, ¿no? Y lo que ellos llaman los equipos individuales, los EPIs, pues cosas que forman parte también de la actividad cotidiana de los técnicos de Osalan, pero también de la mayor parte de la población asalariada, de tantas maneras tan diferentes, ¿no? En el caso concreto de algunas botas de seguridad, había por ahí cascos, había lámparas, había otro tipo de cosas de la colección del museo, en el caso, pues, una zapatilla que evitó una amputación de una pierna, bueno, pues se conservó porque una bota de seguridad, ¿no? Y el juego también ya con una cierta trayectoria, años 60, pues de algún tipo de materiales, por eso estas botas nuevas en este caso, o sin dañar, al contrario que la que le precede, pues como algunas empresas se dedicaron a promover este tipo de materiales y tienen su propia trayectoria que no creáis que conocemos demasiado bien, salvo que se viva vinculado a esa rama del saber. Vamos a ver, te va a secar la boca. Hay una cosa que me intriga. Carmelo Uriarte es fundador del museo, por lo tanto puede hablar cuando quiera en esta sala. No, como has dicho, hay quienes te pueden interrumpir. Por supuesto. Yo me he criado en un ambiente socialista. En mi casa hasta las polillas eran socialistas. Es más, mi padre cuando murió en el año 42-43 fue al cementerio civil acompañado a Guardia Civil. Pero hay una cosa que yo sentí en casa varias veces y después no he visto documentación sobre ella. Decía mi madre, mi padre, se rompe un brazo, 20 euros, se rompe una pierna, 40 euros y a pedir. Las indemnizaciones. ¿Ha habido algo legislado sobre eso o era el minero, el patrón minero que lo daba al que tenía una avería? En algún momento... Pero estoy hablando antes de la República, ¿eh? La primera ley española, lo hemos comentado antes, igual ha ido demasiado deprisa y el recorrido se salta, ¿no? He querido atar cabos. Desde 1900, no antes, los patronos tienen una obligación legal de indemnizar. Y se establece una pauta progresiva que va mejorando barra empeorando en qué momentos históricos. La Segunda República es un momento de empujón, lo que pasa es que es muy breve, de empujón de derechos. Entonces aquí tenemos las comillas, se legislan como derechos y se universalizan, entre ellos el de accidentes de trabajo. Por ejemplo, el ministro Largo Caballero, hablando de socialistas, en el año 32, en la tercera ley de accidentes de trabajo, convierte el seguro en obligatorio. Antes era voluntario, por ejemplo, y todo eso va acompañado de una serie de medidas que implican en el caso español y en otros también el derecho formal de indemnización. Entonces, cómo se mida la indemnización y cuánto valga o cuánto... Pero efectivamente está tasado y esto acompaña la vida de los seguros en general y de los seguros de trabajo en particular también. Por lo tanto, sí. Otra cosa es que el debate se gestione alrededor de esto, quién lo gestione, cómo, en qué cuantías. Eso es lo que en la exposición es más difícil de plantear. Pero ¿tú conoces mi leonera? Yo solo leí bastante y todo lo antiguo. Pues no he visto ningún
reglamento ni ninguna ley sobre ese tema. Carmelo. Joder, está aquí, pero yo... Bueno, claro que sí, quiere decir que desde 1900 existe. Y es un bagaje que se va a mantener y que sigue vigente, que es una tradición que no solo es jurídica, pero también es jurídica, que instala lo que es el nacimiento del derecho del trabajo moderno, tal como se concibe en España. Va a acompañar. Hay otra ley que es la de trabajo de mujeres y niños, en diferencia de 2 meses. Una es de abril y la otra es de junio, julio y tal, ¿no? La primera es la de mujeres. Siempre empiezan así las legislaciones laborales en todos los países. Empiezan en primer lugar por el trabajo de los... Esto es una broma en parte solo, todos los menores de edad, es decir, los niños, pero también las mujeres, en un tratamiento tuitivo, protector, ultraprotector, moralizante hasta decir basta, pero es hijo de su tiempo. Siempre empieza así. En Inglaterra es desde los años 30, en Prusia también desde 30 del siglo XIX. Muy temprano, en España todo llega muy tarde, y coincide en 1900 porque la segunda batería de legislaciones siempre es la de accidentes de trabajo, que está pensado para la población masculina en general, pero también se incorporan a sectores femeninos, fabriles o industriales en general. Por lo tanto, sí, hay todo un bagaje con el que se juega. Y este siglo XX, no es anterior. No, este siglo XX. dejemos ese tema. Voy a aclarar una cosa, porque igual algunos lo ignoran aquí. Algunos otros sabrán. Decía mi madre, te rompes una pierna, 20 euros y a pedir. Aquí, Duro. y tú lo puedes recordar bien, y Quintana también. Mira, por este dedo me dieron también pesetas. Sí. Aquí, en Ortuella iban a pedir los pobres los viernes, y en Gallarta sí los sábados, o a la inversa. Eso no lo sabe la mayoría de la gente. Y hasta los años 50 o casi 60, en Gallarta salían y los de Gallarta podían ir a pedir a Ortuella, y los de Ortuella a Gallarta, convenios colectivos, no están escritos, pero así. O cuestaciones, ¿no? A un accidente, habitualmente acompañado de un muerto o de una gran desgracia o de una invalidez muy potente, y además de la ayuda, de la indemnización que pudiera corresponder, pues la familia o los compañeros se quedan durante un día o durante varios y reciben, pero esto hasta el cine nos lo ha devuelto ya en algunas secuencias, ¿no? Forma parte de la vida cotidiana de la gente. Eso es un riesgo en un sentido amplio, un riesgo social, ¿no? Que se atiende mejor o peor. La cuestión es que sí que se empieza a atender desde algún momento, pero hubo un tiempo anterior en el cual no se atendía o no se atendía prácticamente en absoluto. Insistía luego después, por la vía de Osalan, en la cuestión, además junto a los accidentes, de la mano de los accidentes, también de la enfermedad profesional, que a veces queda en un segundo plano, y de alguna manera la legislación tiende primero a hablar solo de accidentes y luego incorpora también las enfermedades profesionales. Lo que ocurre es que su definición es lo que se complica siempre, en la concreción es donde está la trampa permanente, o el debate, vamos a dejarlo ahí, en el debate largo y tendido donde los agentes sociales y los interesados intervienen e inciden crecientemente. Ahí es donde la cultura preventiva se instala como una especie de acompañante de los estados modernos, que en algún momento son estados de derecho. Sabemos que hay estados muy modernos, fascistas, por ejemplo, o el soviético y tal, que no son precisamente estados de derecho, son de otra manera de derecho y tal, ¿no? Bien, lo conciben. En el caso español, el caso franquista, estaría en este juego. Por eso digo que los historiadores algo tenemos que aportar en un recorrido mediano largo de 100 y pico años, en el cual los matices pues, pueden tener una cierta importancia que quizá al público general, pues bueno, le puede pasar desapercibido. Yo creo que el eje va por ahí. Y estaba acabando cuando decíamos que el punto de llegada era la actividad de Osalan y cómo de alguna manera la normalización de los aspectos preventivos tiene incidencias que en algún momento parecen como muy sobre esto planteado, me imagino, no sé, en Centroamérica o en zonas mineras de Brasil o de Sudáfrica o de otros sitios, pues podría parecer una broma, pero en realidad en las sociedades occidentales desarrolladas, acompañado de otros aspectos menos bollantes, menos bonitos, menos modernos, en general ya han formado parte pues, las preocupaciones por los accidentes in itinere, otro tipo de preocupaciones
pequeñas que sin embargo conciernen a sectores mayoritarios, y esto es lo que a veces se olvida, ¿no? Mayoritarios y multitudinarios de la población que está hasta... Y luego te acuerdas cuando la explosión, cuando este tipo de cuestiones, que no dejan de ser excepcionales obviamente, pero que operan dentro de las capacidades del riesgo, ¿no? Por ahí los folletos tenían este papel, folletos muy recientes, algunos de ellos, la incorporación, que por si no está latente en la exposición que estoy haciendo, la incorporación de la mujer al mercado de la mano de obra obliga, nunca mejor dicho, obliga a que haya un replanteamiento que la tenga en cuenta, en la medida en que en algunos sectores siempre fue mayoritario, pero ya reconocida y públicamente mayoritaria o hegemónica. Por lo tanto, de alguna manera los tratamientos de corte laboratorio, de corte otro tipo de perspectivas y demás, y la propia publicidad que hace el ente autonómico del que estaríamos hablando, pues tiene algo que ver y permite pues eso, algunos planteamientos que merecen la pena y que seguramente podrían merecer un tratamiento monográfico que la exposición en su modestia no está en condiciones de dar. Ya que tengo yo la palabra, pues lo puedo comentar ahí sea si quiere y tal. A posteriori, ahí sea quien quiera, o Héctor, que anda por ahí también, ¿no? O está detrás mío, no sé nada, quien quiera y tal, ¿no? Bueno, esta pieza, pues es correcto, ¿verdad? Llamarle pieza, sí. no es... emocionalmente no es lo mismo, pero desde el punto de vista de la exposición una pieza, bueno, pues subió de la corta de aquí al lado a menos de un mes, o en torno a un mes y demás, ¿no? Veis que está fechada el día 30 de junio de 1993 y es el último día de apertura productiva de la corta y por lo tanto también de la última instancia minera en Vizcaya, minera del hierro de Agruminsa, el día antes de su cierre, y cómo implica en el día a día, quiero creer que nadie, esto es un acto de fe expositiva, ¿no? Que lo que está escrito en rotulador ahí se corresponde con el último día y que nadie se ha tomado la broma tonta de borrarlo. Esto se ha quedado ahí durante más de 30 años abajo. Sí, y nos lo han subido, bueno, el facultativo de la mina actual y los dos trabajadores que están actualmente trabajando, lo vieron ahí y dijeron, igual para vosotros tiene algún valor. Y entonces dijimos, sí, bastante. Pues sabiendo que estábamos hablando de una exposición con esta temática y demás, estábamos preparando ¿no? la exposición y le pedimos a Rafa a ver si lo podía, bueno, le sugerimos a ver si lo podía incorporar de alguna forma porque nos parecía una pieza para nosotros clave. Y Rafa, referente que has señalado ese cuadro, Juan Luis, ¿está Juan Luis por ahí? Sí. Está escondido, por ejemplo. Está allí. Ahí en eso hay un cuadro ahí arriba, amarillo, tan grande como esto, Sí. que en el año 86 estaba puesto aquí en Agruminsa, que era cuando empezábamos con estas cosillas. Y aquel que está allí y yo fuimos y le cogimos. Un cuadro grande que está medio borroso, tenéis que pintarme. Y el año 86 le cogimos y ahora estaba trabajando en Agruminsa. Una rejilla. Y no fue idea mía, fue idea de aquel cabrón. Castigado. Bueno, pero bueno, ¿veis en qué sentido hacía referencia a lo que quizá no es capaz de aportar? Sí que lo puede hacer de otra manera, pero de una forma más, si se quiere, emocional, ¿no? Pues como en la vida cotidiana de la gente el tema, también en la vida de las empresas, pero bueno, hay un correlato, volvería otra vez a mencionar las Polaroid tomadas de la misma empresa y tal, ¿no? Como este tipo de preocupaciones calan en sectores justo el mismo año en que nace Osalan, por otra parte, con lo cual tiene un cierto recorrido y desde luego, siquiera como fetiche, me parece de una riqueza descomunal y muy pertinente. Supongo que le darán uso posterior los que cuando ya se cierre la exposición temporal y pase seguro a la colección permanente, a buen seguro. Oye, y poco más. Quizás ha sido un poco desordenado, pero No. Lo he preferido hacer, para haberlo hecho más temática, he preferido hacer el recorrido aproximado siguiendo la exposición, que os invito a que la sigáis a través de las fichas y demás. La exposición va a estar 3 meses aquí, entonces pues os invitamos a venir cuando queráis a verla y a ver el resto del museo y poder leerla con tiempo, ver todo con detalle.